Hola, hola, bienvenidos. Soy el pastor Benjamín aquí de Houston, Texas. Estamos con esta serie, siguiendo con el tema Mi identidad como hijo de Dios. Me da tanto gusto que esté siguiendo con esta serie. Es de mucha bendición. Van a estar aprendiendo muchas cosas importantes. Nuestra identidad, quiénes somos, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el mundo, cómo vemos a Dios es tan importante. Vivimos en un mundo material y tenemos la tendencia de vernos en la carne, sí, físicamente, pero Dios nos ha hecho nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo y por lo tenemos esta nueva identidad que es nuestra verdadera identidad eternamente en Cristo, que es ser un hijo de Dios. Obviamente esto es porque hemos creído que Cristo al morir murió por mí, al resucitar, yo resucité con él y por lo tanto yo tengo esa nueva identidad como hijo de Dios y soy una nueva creación. Entonces, hoy el tema es, he sido adoptado por Dios. Ahora, este concepto de adopción es algo que pues yo suponía que era pues como conocemos hoy día en nuestra cultura, lo que es adoptar es pues una pareja, a lo mejor no pueden tener hijos y se sienten muy solitos y quieren tener esa alegría de participar en tener un bebé, un hijo en su casa, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo voy a adoptar. Vamos a estar viendo en esta lección que adoptar es mucho más que eso en los tiempos de Cristo y de los apóstoles, qué es lo que significaba, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar viendo las epístolas de Pablo, lo que Pablo dijo en cuanto a la adopción, y vamos a estar en tres de sus epístolas, primero Efesios, después en Romanos y después en Gálatas. Entonces, pues pueden seguir en sus Biblias y pueden tomar notas mejor. Son conceptos muy importantes y vamos a ir más o menos rápido. Así es que sería bueno que después dieran un repaso a estos conceptos y que lo pueden entender mejor, ¿verdad? Vamos a comenzar con Efesios el capítulo 4 y el verso 12. Aquí vemos el propósito por el cual somos llamados a crecer como hijos. Dice en Efesios 4, Pablo está hablando de que nosotros como ministros, como pastores, ¿cuál es nuestra tarea? En el verso 12 dice, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que tenemos que seguir edificando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, de Cristo como Hijo de Dios. Tenemos que conocerlo plenamente. ¿Por qué? Porque al saber quién es Él, sabemos quién nos habita y ahora quién somos en Él, ¿verdad? Es necesario entender quién es Cristo como Hijo de Dios. Luego sigue diciendo Pablo, a la condición de un hombre maduro. Y hoy vamos a enfocarnos mucho en este concepto de ser maduro, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con la adopción y van a ver aquí en unos minutos cómo es eso. Luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que crezcamos en toda la plenitud de Cristo y sabemos que en Cristo se manifestó toda la plenitud de Dios. Entonces esto es algo grandioso que pues es casi incomprensible, ¿no? ¿Cómo es que podemos crecer y madurar y desarrollar esa vida de Cristo hasta que seamos como Él es? Luego en el verso 14 dice, para que ya no seamos niños. O sea, tenemos que crecer para que ya no seamos niños. El verso 15 dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, o sea, que es Cristo, ¿verdad? Vamos a regresar ahora a Efesios, el primer capítulo y el verso 3, ¿verdad? Pablo comienza esta carta a esta iglesia en Éfeso diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ahora, lo celestial es lo que está encima, es la autoridad máxima, ¿verdad? Entonces, si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, eso tiene que gobernar y sabemos que en lo terrenal tenemos ahora acceso a lo espiritual y lo celestial también, ¿verdad? Tenemos cielos abiertos y esa bendición nos alcanza porque estamos conectados y sentados en lugares celestiales con Cristo. El verso 4 dice, según nos escogió. Ahora aquí estamos entrando ya a lo que es la adopción, porque adopción es, el Padre es el que escoge, ¿verdad? Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice esta palabra tan importante, en amor, ¿verdad? Dios no nos adoptó por un capricho, porque pues se sentía muy solo y en un sentido egoísta, ¿verdad? Pues Él quería estar acompañado y pues voy a adoptar porque pues me siento solo y necesito a quien amar. No, Dios nos adoptó en amor y su amor es puro y sin egoísmo, ¿verdad? Sin sin ningún otro requisito, ¿verdad? Es ilimitado su amor. El verso 5 dice, nos predestinó, o sea, simplemente Él determinó de antemano, ¿verdad? Lo que Él decidió, lo decidió desde antemano con un propósito, ¿verdad? Predestinar es decir de antemano para qué va a funcionar algo o cómo va a ser. Entonces, el verso 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, ¿verdad? Entonces, es interesante que Él lo decidió, ¿verdad? Cuando un hijo es adoptado, el hijo no escoge quién va a ser su padre, ¿verdad? Y luego en la adopción, cuando es hijo natural, pues un hijo natural puede nacer sin querer, ¿verdad? A veces personas tienen hijos sin planificar, ¿verdad? Pero es tan bonito pensar que Dios por amor escogió, nos escogió y nos adoptó. Y esto no es porque nosotros hayamos elegido a Él, sino que Él nos ha elegido a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a analizar ahora esta palabra adopción de acuerdo a la cultura de esos tiempos en que Pablo está escribiendo. Ustedes saben que Pablo vivió en un mundo donde los griegos habían dominado esa parte del mundo por varios cientos de años. Luego los romanos conquistaron a los griegos, ¿verdad? Y adoptaron mucha de esa misma cultura. Y en los tiempos de Jesús, todavía el idioma principal en toda esa región del mundo, ¿verdad? El idioma común era el griego. Entonces Pablo está escribiendo en griego y Pablo era el apóstol hacia los gentiles, o sea, no los judíos, sino que a las naciones en el Imperio Romano, donde lo que más se hablaba era el griego. Entonces Pablo está escribiendo a iglesias en el Imperio Romano donde había judíos, ¿verdad? Que se habían convertido Cristo y habían aceptado a Jesucristo como el Mesías, pero también estaba escribiendo principalmente a gente gentil que conocen la cultura griega romana, ¿verdad? Entonces, es interesante saber que en esa cultura greco-romana, ¿verdad? Que se sabe por los escritos de la historia que era común que alguien de prominencia, de importancia, alguien rico, ¿verdad? En ese tiempo, quién dejabas tu herencia y que tú dejaras un legado,
era de suma importancia. Y a quién dejar los bienes para que esos bienes pudieran seguir siendo trabajados y siendo prósperos, ¿verdad? Y también en el gobierno y en la sociedad había muchos rangos dentro de la sociedad, incluso en el gobierno, en el Senado y los césares, ¿verdad? Esos puestos eran heredados a los hijos, ¿sí? Y era importante tener un hijo bueno que pudiera administrar eso que él recibía como herencia. En algunos casos, esos personajes importantes, ya sea que no tenían un hijo varón o su hijo varón era irresponsable y consideraban que no era digno de recibir esa herencia. Entonces lo que ellos hacían es que podían adoptar a alguien, un varón, y normalmente era adulto, ¿verdad? Y que ellos consideraban digno y responsable, y en algunos casos era un familiar, quizás un sobrino o su mayordomo. Si ellos tenían muchos siervos y esclavos, y si veían que su esclavo o su mayordomo era muy responsable y digno, entonces podían adoptar esa persona, aunque ya fuera adulto, ¿verdad? Para que recibiera la herencia, ¿sí? Esa herencia eran bienes, pero también posesiones, autoridad. Ahora, en la cultura judaica, era poquito diferente, ¿verdad? Un poquito, bueno, diría yo, bastantito diferente el concepto de adopción, ¿verdad? En la cultura judaica, cuando un hijo varón llegaba a cierta edad, que se consideraba ya maduro, de que pudiera empezar a tomar responsabilidad dentro del hogar y administrar los bienes del padre, ¿verdad? Entonces entraba en un proceso de entrenamiento y era reconocido, ¿no? Podría ser poquitito parecido a lo que en la cultura hispana, la quinceañera, es diferente, pero la mujer a los 15 años se considera que ya es madura y lista para poderse casar. Bueno, por lo menos era lo que significaba antes, ¿verdad? Entonces los judíos celebraban ese acontecimiento cuando el niño llegaba a cierta madurez. ¿Se acuerdan que cuando Jesús acompañó a sus padres a Jerusalén y al templo en un día festivo, ¿verdad? Hicieron ese viaje a la ciudad de Jerusalén y luego iban de regreso y ya no encontraban a Jesús, ¿verdad? Y lo encuentran en el templo enseñando. Tenía 12 años de edad y en ese tiempo el niño a los 12 años de edad era cuando comenzaba a desarrollarse ya como un adulto y recibir responsabilidades. Jesús dijo, es necesario que yo esté involucrado en los negocios de mi Padre, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo y en esa cultura, la palabra adopción realmente lo que significa es poner en una posición de hijo, y ahorita vamos a ver, porque cuando la palabra en el griego, lo que significa hijo es un hijo maduro, ¿sí? La palabra es huyos y significa una descendencia o un hijo que ya ha entrado en la madurez. La otra palabra que usa el Nuevo Testamento y Pablo es tecnon, que significa niño, ¿sí? Entonces, Pablo hace una diferencia en lo que es ser niño y lo que es ser hijo,
pero esa palabra hijo en el español, pues podemos decir que un niño de 5 años es hijo, no. En la mente de ellos, un hijo es un niño, es un hijo que ya ha entrado a la madurez. Entonces vamos a ir viendo esto. Entonces, en sí, en el griego, la palabra adopción significa poner en posición de hijo maduro. Es muy importante que entienda esto. La palabra adopción en el griego significa poner en posición de hijo maduro, ¿sí? Reconocer que ya está en una posición, entonces no significa que voy a adoptar a un bebé, ¿verdad? La palabra adopción tiene mucho que ver con, ah, con madurez y con responsabilidad, ¿sí? Entonces, la relación entre el padre, o sea, hay una relación entre el niño y el padre, y cuando el niño entra a la madurez y ya se considera como hijo, o sea, como hijo huyos, ¿verdad? La relación entre el hijo y el padre cambia. Entonces, esta palabra de adopción es tan importante porque significa que lo que Dios está buscando es que seamos hijos maduros, ¿verdad? Con responsabilidad. Entonces vamos a seguir ahora en Romanos viendo cómo el apóstol Pablo trata con este tema, ¿sí? En Romanos 8, y sería bueno que leyera todo el capítulo porque Pablo habla mucho de la diferencia entre estar bajo la ley y ser guiado por el Espíritu, ¿verdad? Y es muy, muy bueno entender lo que Pablo está diciendo en Romanos en el Romanos 8, Pablo está hablando de ser guiado por el Espíritu. Entonces, y ya no estar bajo la ley, ¿sí? En el capítulo 8, verso 14, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿verdad? O sea, no guiado por la ley de Moisés o por mandamientos. Ese es el contraste. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Y es la palabra huyos, que es un hijo maduro. ¿Sí? El verso 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, ¿verdad? Porque el esclavo, en ese tiempo la esclavitud era muy, muy común. Y en Roma había más esclavos que ciudadanos, que libres, ¿verdad? Y aquí Pablo está hablando a los creyentes en Roma. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Entonces, no estás obedeciendo una ley por temor al castigo, sino que somos como hijos maduros, somos guiados por el Espíritu. Sigue diciendo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Entonces, debido a que hemos entendido nuestra identidad como hijos de Dios, que Dios nos ha elegido, que Dios nos ha puesto en una posición de autoridad y de gobierno y de responsabilidad, de privilegios también, ¿verdad? Tenemos en nuestro interior el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora, yo había escuchado toda mi vida esta frase, Abba Padre, y había escuchado que es un término como de cariño, como papi. Es verdad, pero lo que aprendí no hace mucho fue esto, que Abba significa papi, ¿verdad? Y es una expresión de cariño, así como el bebé, el niño muy pequeño, sus primeras palabras es mamá,
mamá, papá, papá, ¿verdad? Son palabras muy fáciles de pronunciar, son las primeras palabras que el bebé aprende a decir. Es una expresión de un niño muy pequeño, un hijo inmaduro, pero una expresión de cariño reconociendo el amor que hay entre el padre y el hijo. Es la expresión del hijo tierno en respuesta al amor de sus padres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa Abba, 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 Abba. Es lo que decían los niños judíos, ¿verdad? Cuando de recién nacidos. Ahora, pero luego padre, la palabra padre también significa padre igual que Abba, o sea, Abba es papi, pero padre ya es lo que el hijo maduro dice a su papá biológico o adoptivo y representa una expresión de respeto. Cuando el hijo llega a una edad en que respeta profundamente quién es su padre y es una expresión que expresa dignidad, ¿sí? Ahora, entonces es curioso que Pablo utiliza las dos frases, ¿sí? Abba, que es la expresión del bebé, y padre, que es la expresión de un hijo maduro, ¿verdad? Porque aunque nuestro trato ahora como hijos entendidos y maduros es de respeto, no perdemos ese cariño y debemos entender que Dios todavía nos ama con ese cariño, ¿verdad? Como un padre cuidando a su hijito bebé también. Entonces, dice el apóstol Pablo que hemos recibido ese espíritu de adopción y por resultado de eso podemos llamar a Dios Abba Padre. Entonces, seguimos leyendo en el verso 16, estamos en Romanos 8 y ahora el verso 16. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o sea, hijos maduros, el verso 17. Y si hijos, o sea, si hijos maduros, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, esta palabra co significa igual, al par, ¿verdad? Si tenemos un compañero o un colaborador, significa que dos personas que están trabajando juntos, no es necesariamente que uno esté arriba del otro y uno esté de jefe y otro está de serviente o de empleado, ¿verdad? Sino que somos herederos en la misma posición porque estamos en Cristo, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos a la herencia que Cristo mismo porque Cristo está en mí, yo estoy en Él y somos uno, ¿sí? Qué bonito pensar que somos herederos y no solo herederos, sino coherederos con Cristo, ¿verdad? Ahora, vamos a estar viendo, creo que es importante entender que esta herencia tiene beneficios y tiene responsabilidades. Y sigue diciendo Pablo en el verso 17, si en verdad padecemos con Él, ¿verdad? Cuesta ser discípulo de Jesucristo, cuesta. Vamos a ser malentendidos, vamos a ser rechazados, ¿verdad? Hay un mundo que está en contra del reino de Cristo, ¿verdad? Entonces, va a haber tiempos en que tenemos que sufrir. Dice con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El padecimiento tiene un propósito, no vamos a entrar en eso, pero debido a que Cristo padeció, recibió honra y gloria
por su humillación, su disposición de humillarse en obediencia y sufrir. Entonces, si padecemos con Él, si estamos dispuestos a vivir esta vida como discípulos, seguidores de Cristo, no importando el costo, ¿verdad? Podemos disfrutar de ese beneficio de lo que es la herencia, ¿sí? Pero yo tengo que morir a mis propios deseos para que la vida de Cristo se manifieste. Vamos ahora a pasar a Gálatas, que es bastante parecido a lo que Pablo dijo a los romanos, pero vamos a ver primero en el capítulo 4, Gálatas 4, y vamos a estar viendo del verso 1 hasta el 6, hasta el 7. Entonces, Gálatas, Pablo habla bien claro en que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y es interesante ver este punto de vista de que como hijos maduros ya no necesitamos el gobierno de la ley. Si no tenemos no necesitamos. Entonces vamos a leer para entender esto mejor. Pablo hace esta comparación en Gálatas 4, el verso 1 y 2. Dice, mientras el heredero, o sea, el hijo maduro, perdón, mientras el heredero es menor de edad, o sea, mientras sea niño, o sea, que no es hijo, sino que es niño, en nada difiere del siervo, ¿sí? Aunque sea el dueño de todo. Entonces, en la casa hay siervos, sirvientes, esos sirvientes tienen hijos y también el dueño, el señor, tiene sus hijos, ¿verdad? Y esos hijos juegan y los dos están bajo leyes y reglamentos porque no tienen la madurez o el entendimiento para gobernar a sí mismos, ¿sí? Entonces vamos a leer de nuevo. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque sea dueño de todo. Verso 2, sino que está bajo guardianes y tutores, o sea, tiene personas que lo están guiando, lo están enseñando, le están diciendo qué hacer y qué no hacer, hasta la edad señalado por el Padre, o sea, hasta llegar a la madurez, ¿verdad? Hasta que empiece un proceso de madurez, nosotros diríamos ya como un adolescente, ¿no? Luego sigue diciendo Gálatas 4. Así también nosotros éramos niños, y aquí la palabra es nepios, que no es tan solo un niño, sino un bebé, o sea, un niño muy pequeño. Nepios es un niño muy pequeño, un infante. Dice el apóstol Pablo, así también nosotros mientras éramos niños muy pequeños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esa palabra elemental puede ser difícil de entender, pero significa el orden o autoridad básico, ¿verdad? Y en los siguientes versos, Pablo está explicando que para ellos, los judíos, era la ley de Moisés, que era lo que los gobernaba, ¿verdad? Era lo que ordenaba su mundo, su sociedad. Dice el verso 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo esa ley, ¿verdad? Ese orden de mundo antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley de Moisés, nacido de mujer, nacido bajo la ley, verso 5, a fin de que redimiera, o sea, que rescatara, que comprara, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, ¿se acuerdan? Esta palabra adopción es colocar en una posición como hijo maduro, o reconocer que el hijo ya tiene mayoría de edad, ¿sí? Entonces,
fue cuando, fue cuando vino Cristo, ¿verdad? Y que Cristo, por su vida, su muerte y su resurrección, redimió, rescató, ¿verdad? A los judíos y la humanidad de la esclavitud del pecado, ¿sí? Que los liberó de esa ley, que ya no tenemos que estar bajo esa ley que solo condena y trae muerte. Esa ley ahora queda anulado para nosotros y de esa manera pudimos recibir la adopción, o sea, ser hijos que entendemos y tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos cómo gobernarnos. Ahora, había dicho Pablo que es a través del Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Pero el Espíritu no nos esclaviza, no somos esclavos del Espíritu, nosotros, el Espíritu nos da libertad para que la vida misma de Cristo y ese amor que es implantado en nosotros, la voluntad de Dios y la mente de Cristo que está en nosotros, podemos libremente expresar y tomar decisiones y poder cumplir el propósito y ser exitosos en ese sentido en nuestra vida y administrar la herencia correctamente, no por obligación, sino por gozo y por entendimiento. Ahora, el verso 6 sigue diciendo, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Otra vez, o sea, no servimos por temor a un castigo, porque estemos bajo la ley, sino que ahora en este nuevo pacto de la gracia en que somos hijos de Dios, lo, los personajes del Antiguo Testamento no eran hijos de Dios, vivían bajo la ley, ¿verdad? Y eran siervos de Dios, ¿verdad? Servían a Dios con cierto temor, ¿verdad? Pero aquí Pablo vuelve a decir que somos hijos, que somos guiados y nuestra vida es regido por el Espíritu y como gratitud a esta herencia y lo que hemos recibido al ser adoptados, clamamos Abba Padre. El verso 7 dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijos, también herederos por medio de Dios. Entonces, una de las cosas, la cosa principal que quisiera que entendieran hoy es que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Pero no solo somos hijos de Dios, sino que hemos sido colocados en una posición de autoridad y de responsabilidad. Tenemos el favor de Dios, tenemos acceso a todas las bendiciones que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos recibido la vida de Cristo y con la vida de Cristo todos los beneficios y toda la bendición de Cristo, ¿verdad? Pero lo que hemos recibido también tenemos que desarrollarlo, administrarlo y ser de bendición para otros, ¿sí? Entonces, ser hijo, un hijo adoptado, tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas responsabilidades. Entonces, nosotros nos toca crecer en el entendimiento de Cristo, ¿verdad? Para que podamos entender quién es Él y quiénes somos en Él. Y entonces me toca ser responsable y producir y multiplicar esa riqueza y esa herencia que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Y es la misma vida de Dios en nosotros que debe de ser multiplicado en otros y nosotros lo podemos hacer de muchas maneras, pero Jesús mandó a sus discípulos a hacer discípulos y esa vida es multiplicado en otros.
como hijos del reino de Dios, ¿verdad? Somos administradores en el reino de Dios. Se me ha dado poder, dominio y autoridad. Ese dominio, poder y autoridad que primero fue dado a Adán y él lo perdió, nosotros lo hemos recuperado en Cristo y nosotros ahora tenemos que ejercer ese dominio y autoridad en el mundo para traer justicia, ¿verdad? Y que el mundo conozca de lo que Cristo lo que nos ha dado, lo que el Padre nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Y ser de influencia en una sociedad donde hay tanta oscuridad, hay tanta gente perdida, ¿verdad? Sin este conocimiento, gente que vive sin propósito porque no entienden que fueron creados por Dios, no entienden que tienen esa opción de renacer en Cristo y lo que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que crecer en entendimiento de nuestra identidad como hijos de Dios y deseo que al ir creciendo y entendimiento, ¿verdad? Que nosotros podemos ser fructíferos y así cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que gracias por conectarse con nosotros hoy otra vez. Es un privilegio servirles. Así es que seguimos adelante con este estudio de mi identidad como hijo de Dios. Ahora entendemos que somos hijos adoptados y lo que eso significa para nosotros. Bendiciones.